Nomás estoy Bueno, ya pusiendo esta. lo voy a poner en mudo porque voy a manejar. Claro. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Resulta y acontece que nosotros ya entramos a leer el libro de Juan. Es un libro muy bonito, un libro muy, con bastante Informativo. Mucha informativo, sí. información. Leíamos nosotros ayer la primera capítulo primero que dice la palabra de Dios se hizo hombre. Y decíamos que en el principio era verbo, o sea, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Y él estaba ante Dios en el principio. O sea, ahí estamos diciendo que Jesús era Dios. La palabra es el verbo es Jesús, que es Dios. Pero más sin embargo, en la Biblia de los Testigos de Jehová, dice lo contrario. Dicen que ese verbo era un Dios y con D Un Dios. pequeñita. Y con D pequeñita, o sea, como no lo toman como Dios. Y me da mucha pena que le hayan puesto eso. Y ellos creen nomás en un Dios, entonces, ¿no? Solo un Dios, y dicen que Jesús es como un Dios chiquitito, entonces ellos tienen dos dioses. Ellos están cometiendo idolatría ahí, si fuese así, ¿verdad? Luego leíamos también leímos Juan Bautista presenta a Jesús, el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan? Cuenta la historia Juan acerca de Juan el Bautista. Luego Jesús llama a sus primeros discípulos. Ese fue los temas de ayer. Y ahora iniciamos en el capítulo 2 que dice el primer milagro en la boda de Caná. Vamos a hablar de un milagro que hizo Jesús en la boda de Caná. Pero ahorita, antes que sigamos, voy a preguntar yo. Si me pueden dar referencias, ¿cómo ustedes se acuerdan por qué es famoso Juan? Porque era Juan Bautista o Juan el que estamos leyendo. Juan el apóstol. Porque era famoso él. Porque una de las razones, dijo usted que era uno de los últimos que anduvo con Jesús Cristo, ¿no? Y otra cosa que fue el último que murió, ¿no? ¿Y qué más? No, hizo pero mucho quiero ver que los demás, si mi tío sabe, o Marisela, o mi mamá, ¿por qué fue famoso Juan? Juan era el apóstol amado de Jesús, ¿no? Esa es otra, sí, ajá, claro. Sí, esa es otra. ¿Qué más, mi tío, sabes algo de Juan? No, yo pensé que era Juan Diego, pero no es el mismo. Porque él iba enseñando el camino de Jesús y él iba delante de Jesús. No, ese es Juan Bautista. No, de Juan el apóstol. Él le picó la víbora y no le hizo nada. Le picó la víbora y no le hizo nada a la mano. ¿Otra cosa? A ver, Hortensia, ya lo dijimos con Hortensia ayer, por eso Hortensia ya sabe. Por eso está preguntando ella otra cosa. Él escribió el Revelation, el libro de Apocalipsis. Fue él. A él le fue entregada la Virgen María, la madre de Jesús. Es conocido por eso también, el discípulo más amado. Es el que más duró, que él no murió tampoco mártir. Él murió de anciano. ¿Sí? Ok. Iniciamos entonces. El primer milagro en la boda de Caná. Estamos en capítulo 2, ¿no? En capítulo 2, iniciamos en el versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, al comienzo. Dice que 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Eso llevaron bastantes invitados. Estaban los discípulos, Jesús y la Virgen María. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino.
Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. O sea, eran grandes, bastante grandes. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabía, que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. O sea que Jesús hizo un milagro bien hecho. Ese vino era del bueno. ¿Saben lo que me saqué de ese también, de que le saqué a ese paragraph? Que Tavia, él era hombre grande y Tavia obedeció a su mamá. Qué bonito. En que no era su tiempo, no era su tiempo, o como quiera, enseñó que todavía tenemos que hacer lo que los padres más o menos nos digan, ¿no? Dicen, sí, muy bien, sí. Entonces, pero fíjese que yo trabajaba en un bar, y yo empezaba sirviendo el mejor vino cuando empezaban. Ya cuando estaban mareados los que estaban ahí, les empezábamos a dar del vino más barato, y ya no notaban porque ya estaban mareados. No lo sabía. Pues sí, es una realidad, desde ahí viene eso. Eso es lo que eso es lo que les pasa por andar en la bar. Sí. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron ahí solamente algunos días. Vamos a hablar entonces de estas bodas de Caná. Lo que yo veo en las bodas de Caná. ¿Qué versículo va? Voy a leer el 13, versículo 13. Okay. Pero lo que le quiero decir de esas bodas de Caná, eso nosotros lo podemos aplicar hoy en la vida de hoy en día. Por ejemplo, nosotros casados, Neto y su esposa, mi mamá y mi papá, Hortensia y su esposa, en los matrimonios, ¿qué hubiera pasado si en esa boda no invitan a Jesús, no invitan a María y no invitan ni a los apóstoles? Si hubieran quedado sin vino. Si hubieran quedado sin vino. Sí, se les iba a acabar el vino. Entonces, esa es la importancia de nosotros en los matrimonios, invitar a Jesús, invitar a María también, y invitar a aquellos santos que fueron los apóstoles también. ¿Sí me explico? Si tenemos a todos estos, nos van a servir y nos van a auxiliar. María auxilió ahí al novio y a la novia en esa boda. Yo creo que los conocía muy bien, ¿no? Para que haga eso. Claro. Les hizo tremendo favor. Ese fue un milagro bien bonito. Continuamos. Sí. Dice, Jesús expulsa del templo a los vendedores. Esto ya lo explicó Mateo, ya lo explicó Marcos, ya lo explicó San Lucas. Ahora va a hablar también Juan, que estaba de primera mano ahí, porque Marcos y Lucas no estaban ahí, pero Juan sí andaba ahí. A ver cómo Juan lo va a poner en contexto. Dice que se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas.
Pregunto, ¿saben ustedes por qué habían bueyes, palomas ahí en ese lugar? Dice que había, a ver, ovejas, palomas y bueyes y cambistas. ¿Ustedes Pero saben estaban por qué usando estaba de, ahí? pero estaban usando de marqueta, ¿no? De flea market. De flea market. Sí. En ese templo, como se acuerdan que estaba diciendo yo ayer, que para remitir los pecados, venían ellos y compraban ahí lo que iban a sacrificar, o sea, una paloma, un buey, un cordero, y ese llevaban para presentar para el perdón de los pecados. Esa es la razón que estaban estos animales allí en el templo. ¿Se me explicó? Esa es la Sí. razón. Estaban los cambistas porque venía gente. Estaban haciendo dinero con la religión, como ahora que venden tacos y venden Thanksgiving fish. Sí, pero estos estaban adentro en el templo. Entonces No estaban ya se habían equivocado, sí. Y estos eran para el sacrificio, pero también estaban los cambistas porque venía gente de otros lugares, israelitas que se habían ido lejos y cuando era la festividad de la Pascua regresaban. Entonces tenía que haber cambistas de dinero porque usaban otras monedas. Continúo. Hizo un látigo con cuerdas, aquí sí lo dice. Jesús hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. Imagínense el relajo que estaba haciendo Jesús ahí, tirando aquellas mesas, soltando las palomas, tirando aquellos animales para afuera también. A los que vendían palomas les dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado, así como dice Hortensia. Lo habían convertido en una marqueta. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la escritura. Me devora el celo por tu casa. Eso es lo que dice la escritura, eso leían ellos. Los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. Y estas palabras las usaron cuando agarraron preso a Jesús. Esta fue una acusación. Dice este hombre que va a destruir el templo y que lo puede reconstruir. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, cuando él decía que iba a destruir ese templo y lo podría reconstruir en 3 días, nadie entendía en ese momento, pero la mera verdad es que se estaba refiriendo a su cuerpo, porque nosotros somos templo también. Entonces él iba a morir. En ese versículo estaba de veras nomás hablando de su Le damos la bienvenida a Blanquita. Aquí está. ¿Cómo está, Blanquita? Bien. Él estaba hablando del cuando lo crucificaron iba a resucitar Sí, en 3 días, ¿no? él iba a morir, estaba hablando realmente de su templo y que lo iba a edificar en 3 días. Y sí, en 3 días lo construyó de nuevo porque resucitó. Y eso es lo que nosotros creemos, los cristianos, que él resucitó y pues venció a la muerte en la cruz. La cruz es un arma con la cual Jesús venció a la muerte. Continúo. Sí. En realidad Jesús hablaba de ese templo. Mire, pues aquí lo va a decir. En realidad Jesús, a lo explica mejor Juan, porque los otros evangelistas no lo han puesto así en este contexto. Dice que en realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Ajá. Ahora pregunto, ¿será que nosotros somos capaces de que destruyan este templo y reconstruirlo en 3 días? Con una gripe me estoy muriendo. A ver, Blanquita. Con Jesús, sí. Si mueres en amistad con Dios, sí lo vas a lograr. Esa es la verdad. Pero que lo vamos a hacer nosotros con nuestro puro poder, Con claro que nuestras no podemos. propias fuerzas, No no. podemos. Es solo Jesús.
Ahora, con Jesús sí. Continúo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Ahí ahora sí terminaron de creer todo, porque ya lo habían visto resucitado y dijeron, oh, mira, sí se refería a aquello, era el templo, estaba hablando de su mismo cuerpo. La resurrección en Ajá. 3 días. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él a ver las señales milagrosas que hacía. Era su última cena que iba a celebrar él. Después de ese templo va a celebrar la Pascua con sus discípulos, después que pasó ese altercado en el templo. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Amén. Bueno, pues Blanca, estábamos leyendo nosotros, estábamos leyendo la del el primer milagro en las bodas de Caná. Fue invitado Jesús, bueno, fue invitado María, Jesús y sus discípulos, y todos fueron ahí a la boda. Resulta que se les acabó el vino, pero viene, dice Hortensia María, y ahí muestra muestra Jesús una humildad, un buen hijo, y le hace caso a María. Le dice, no ha llegado mi hora, pero más sin embargo, hace lo que tenía que hacer, que es a llevar a cabo el milagro de convertir el agua en vino. Y de eso Si estamos hubiera sido hablando. capricho, si hubiera sido mi tiempo, mamá, no lo puedo hacer. Y si como quiera lo obedeció, Lo obedeció obedeció a Dios. y se hizo el milagro. Y que le digo yo que gracias a Dios, pues que esa boda invitó a Jesús y a María y a los apóstoles. Si no les hubiera invitado, pues no hubiera habido vino ahí. Se les acaba y ya se hubiera terminado todo. Gracias a Lo que Dios me que los admira, invitaron. lo que me cansa a mí también, admira que cómo usó, él dice, no dice que no debemos de tomar vino, pero al mismo tiempo no es bueno tomar vino en cantidad, La cosa que cómo se puso a usar el vino como un milagro. Para su primer milagro. Sí, Yeah, entiendo. como ¿Por qué hizo algo que podría provocar pecar a los hombres? Ajá, ándele, es lo que no Sí, canso pensar yo, ¿por qué usó pensando. el vino para usar un Un milagro? milagro. Cuando Sí. sabía bien que iba en parte en el futuro, es un pecado, lo usan Eso la gente. podría provocar. Eso es algo que provoca al Ese- hombre. Sí, así es claro. Pues maybe, dice maybe allá él en un quería- salmo. ¿sabe lo que me cansa a mí en mi mente? Que Dios quiere que todo el tiempo tengamos joy. ¿Sabe que la Alegría, palabra en español? alegría, Joy. alegría. ¿Ah? Que todo el Alegría, tiempo que tengamos alegría en nuestra vida. claro. Y por eso es que se hace el vino. Allá en un salmo dice que el vino es la alegría del hombre. Claro, si toma mucho vino se va a pasar de alegre. Ya, La pues pasa Va a sí. bien. estar demasiado alegre. Pues también quiero que él quería mostrar que la gente tiene que tener alegría para vivir, Alegría, sí, sí. Sanamente. ¿va? Ujú. Sanamente. Sanamente. Ándele. Porque eso es una de las cosas que Dios quiere que nosotros estemos joyful y happy. Ujú. Él no cree que estemos deprimidos, malos y pensando en todas las cosas malas. Él quiere que piénsenos en él, en alegría, ¿no? Sí, así es. Es lo que se Así me es. cansa a mí Ujú. de este pasaje. Claro, la idea de Dios fue cuando creó el hombre para que viviera feliz y contento en la tierra y que disfrutara de todo lo que la Porque si tierra no está da y todo alegría, no tiene alegría, está deprimido, eso. se Sí. pone malo, le hacen más problemas y está uno hasta suicide. Claro, Ahora, claro, fíjese, hay claro, mucho claro, suicide. Porque claro. ahora en este día hay tanta gente que no puede face the music, como le dicen. Face the music, ¿sabe el dicho eso? Face the Sí, sí, music. sí, sí. Porque face the music
pertenece a una historia de los japoneses o Chinese. El emperor tenía una banda de puros músicos. Y uno de ellos no tocaba, pues que se pusía que estaba echando mentiras. Eso es una cosa que no debemos hacer. Echar mentiras o exagerar. Y después un día se le tocó al emperador, el emperor. Dijo, ahora quiero que cada uno de ustedes me toque una canción cada día. Se puso el señor que no hallaba qué hacer. No podía, porque no se había dedicado. No, y el día que le tocó a él dijo que estaba malo. Bueno, el emperor mandó a su physician, a su doctor, que lo fuera a chequear. Y dijo, no tiene nada malo, no tiene nada malo. Y después él, de tanta vergüenza y que no podía hacer, dijo, pues ahora va a tener que tocar hoy por mí, hoy. Pues se puso tan serio y tan deprimido que se tomó poison. ¿Qué es en español? Sí, veneno. Poison. Y se mató, porque no puede, pues eso es lo que causa las mentiras y exagerar. Y la cosa es que por eso dicen ahora el dicho en inglés, face the music. Face the music, sí. Fíjate que la mentira, por más pequeña que sea, hay mentiras que después no las puede ocultar, que se va haciendo peor la situación. Se sale de control y personas que hasta llegan a matarse o llegan a matar a otra persona por tratar de encubrir algo. ¿No? Sí. Eso es bien. ¿Y quién es el padre Pero de toda mentira? Ese pasaje también. ¿Quién es el padre de toda mentira? Diablo. ¿Qué dijo? ¿Quién es el padre de la mentira? El demonio. ¿Y quién es el padre de la verdad? Porque cuando tú dices una mentira, agarra ventaja el Satanás, ¿no? Sí, claro. Nosotros debemos de ir siempre con la verdad, nunca con la mentira, nunca mentir en nada. Di, Blanquita, ¿qué vas a decir, Blanquita? No, que también en ese pasaje, nosotros los católicos lo entendemos también de que ahí la Virgen intercede, entonces también siempre seguimos creyendo en que la Virgen, si le pedimos ayuda a ella intercede ante su Hijo. Entonces ahí nos demuestra ella que ella intercedió por esas personas y más sin embargo él cedió. Entonces, y hasta el día de hoy nosotros los católicos seguimos creyendo eso y tenemos esa creencia, se llama dogma. Entonces nosotros tenemos ese dogma que creemos en que la Virgen puede, como cualquier madre, todos los que son madres saben de que si una madre intercede ante un hijo, el hijo cede también. Así es. Eso es verdad. Aplica la misericordia también. Todo Dios escucha toda aquella oración del justo. Esa oración siempre va a ser escuchada. Entonces, pues María fue una mujer justa, los santos fueron justos. Y eso es lo que nos manda Pablo a orar. La oración de los justos santos. Y es algo muy bonito, nosotros, claro, como católicos, sí lo hacemos. ¿Alguien más quiere decir algo más? ¿Sencillo? ¿Marisela? Yo dije bastante ya. Sí, Hortensia dijo bastante. Mateo, ¿quiere decir algo? ¿Quiere agregar algo, Mateo? Pues yo pienso que convirtió el agua en vino porque el vino pues es su sangre también, ¿verdad? No es para emborracharse. Esa es otra manera de pensarlo. Eso, mire, Mateo tenía una así guardada, así es. Esa es buena explicación también. Pues la cosa como quieran, a mí me caen, ¿cómo es la palabra en español? Me fascinates me que usó el vino para esa instrucción. Es su misma sangre, sí. Por esa razón, probablemente Jesús usó ese milagro, usó el vino por esa forma para decirnos algo que Él es la sangre también. Pues en ese tiempo ya habían tenido la cena. No, todavía no, porque, a ver, en la boda, no,
¿O No, sí ya lo vi? No, Adentro, porque muy bien. después cuando hizo la última cena, inmediatamente es cuando fue y a los olivos, al monte de los olivos a orar. Y ahí es cuando lo Ujú. apresan y ya lo llevan. So, no, fue antes, fue mucho antes. Fue antes. Para Ujú. mí es buena explicación, creo que también quería decir otra cosa, que teníamos que tener nosotros joy en nuestra Ujú. vida. Claro. La gente tiene que tener alegría también, no nomás sufrir, porque todos tenemos nuestros problemas. Pero también tenemos que tener el joy